Lucas Figal es doctor en Economía y es economista senior del Departamento de Estrategia y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID-Invest. Es profesor también visitante del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, BESA, en Argentina, y es coordinador de la Iniciativa de Desarrollo Productivo CIRCA. Sus áreas de experiencia y de interés son desarrollo económico y productivo, la evaluación de políticas, inversiones y proyectos de desarrollo y economía aplicada. José Miguel Benavente, que ya también muchos lo conocen, es doctor en economía, es especialista líder de la División de Competitividad e Innovación, también del Banco Interamericano de Desarrollo, y profesor de titular de la Universidad Adolfo Báñez. Sus temas de interés son principalmente los estudios de la innovación, la evaluación de programas y la microeconomía aplicada. Lucas Figal, por favor. Lucas, pues, si quieres, tienes la palabra para iniciar. Agradecerles a tu asistencia. Vamos a ver si compartimos. Ahí se ve bien, ¿no? La pantalla. Sí, todo bien. Sí, perfecto. Bueno, gracias por la intro. Calculo que José Miguel se estará uniendo. Si no, después lo retamos. Con José Miguel también hemos trabajado en el pasado. Creo que fue mi primer paper publicado fue con José Miguel, si no recuerdo mal. Así que bueno, en este trabajo también tuve el honor de trabajar con otros muy buenos economistas que trabajan en la región: Gustavo Crespi, Alessandro Maffioli y Ernesto Stein, que han trabajado mucho los temas de innovación, desarrollo productivo, pymes y demás áreas relacionadas. En este trabajo lo que vamos a mirar un poco es cómo el apoyo público a la investigación y el desarrollo impacta en la productividad y cómo se generan potenciales efectos de derrame de conocimiento, ¿sí? Para eso vamos a utilizar evidencia a nivel empresa de Chile, que seguramente ustedes conocerán bien y ahora vamos a ir entrando más en detalle. Es un trabajo que finalmente publicamos en Word Development hacia fines del año pasado. A modo de motivación, déjenme que acomodo esto por acá. Ahí está. A modo de motivación, diferentes tipos de inversiones en investigación y desarrollo varían en su potencial de generar efectos de derrame, ¿no? Como bien saben, existen dos tipos, o al menos dos tipos principales de proyectos de investigación y desarrollo: aquello que nosotros llamamos intramural o intramural R&D, que tiene que ver con actividades de investigación y desarrollo que son desarrolladas al interior de la firma y para las cuales las empresas pueden encontrar más fácil proteger el conocimiento y por lo tanto limitar así la difusión y el potencial de efectos de derrame. Por el contrario, aquellas actividades o proyectos o inversiones que están basadas en R&D extramural pueden ser más genéricas y más fácil de codificar y por lo tanto sus beneficios más difíciles de apropiar. Entonces, y estas se suelen llevar a cabo, las empresas las suelen llevar a cabo a través de o en colaboración con socios externos como universidades, institutos de investigación, centros tecnológicos, etc. A priori, y de acá nosotros partimos un poco con la discusión cuando empezamos con este trabajo, se podría esperar que lo que es investigación y desarrollo fuera extramural o en colaboración con otras partes de lo que es el ecosistema de innovación, se podría generar mayores derrames de conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paper? Vamos a analizar los efectos tanto directos como indirectos, lo que le vamos a llamar spillover effects, de largo plazo de
del apoyo público a la investigación y desarrollo en el desempeño de la firma en Chile. Para ello vamos a utilizar, para lo que es la parte que quizás más importante del trabajo, que es la parte del spillover, vamos a usar un indicador de proximidad espacial y tecnológica o sectorial entre las firmas tratadas, es decir, aquellas que reciben el subsidio a la investigación y el desarrollo, y las no tratadas. Y hay abundante evidencia en la literatura de que la proximidad geoespacial y tecnológica son importantes determinantes de los efectos de spillover, ¿sí? Y por otro lado, a diferencia de quizás después voy a mencionar de lo que se ha enfocado mucho la literatura, nos vamos a enfocar en el impacto de estos subsidios en el desempeño de la empresa, principalmente la productividad total de los factores, ¿sí? Lo que vamos a aprovechar en segundo lugar en este trabajo es entender un poco cuál es la fuente de estos efectos y los mecanismos que los generan, comparando dos esquemas de subsidios que seguramente también ustedes los conocen mejor que yo. Uno es el FONTEC y el otro es el FONDEF. Después vamos a entrar un poco rápidamente en el detalle de estos, al menos caracterizarlos en la época que nosotros, el periodo bajo análisis. Y por último, vamos a intentar caracterizar la naturaleza de los efectos de derrame, estudiando cómo cambian ante cambios en la intensidad de la política. Es decir, cuando vamos a modelar qué pasa si la intensidad de firmas tratadas o que reciben un apoyo para invertir en investigación y desarrollo incrementa. Y acá vamos a hablar de dos efectos que pueden estar jugando al mismo tiempo, un efecto de derrame positivo de conocimiento versus un efecto que se conoce como business stealing, o sea, como de robo de negocio de los que son competidores en productos de las empresas, así que cuyo efecto es negativo. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. En cuanto a la literatura, bueno, un poco algo les comenté, pero para darle un poco de marco, una correcta evaluación de lo que son los impactos de los subsidios a la investigación y desarrollo requiere mirar tres tipos de adicionalidad al menos y sus interconexiones, mientras que el foco de lo que es adicionalidad de insumo es en los efectos sobre los esfuerzos de investigación y desarrollo. La adicionalidad de comportamiento mira cambios más a nivel justamente organización o comportamiento en lo que es innovación. Y por último, lo que es adicionalidad outputs, que mira justamente los productos, resultados de la innovación, como nuevas patentes, nuevos productos y procesos. Y finalmente, quizás a lo que a veces cuesta llegar más, es el impacto final en el desempeño de la firma, ¿sí? Y ahí vamos a estar nosotros con la parte de productividad. Respecto a esta literatura de evaluación de impacto de subsidios a la investigación y el desarrollo, la mayor parte de la literatura se ha centrado en mirar lo que es los efectos en lo que es adicionalidad de insumos, ¿sí? Ahí tenemos un buen paper de Zuniga y Vicente que revisa más de 70 estudios que se realizaron entre 1960 y los 2000, y después más recientemente Adimos y Apug en 2016 realizan un análisis un metaanálisis de estudios publicados de los 2000 en adelante, y ambos encuentran que se rechaza, digamos, la hipótesis de crowding out, ¿sí? Quiere decir que el subsidio público, la inversión pública en investigación y desarrollo no desplaza inversión privada en investigación y desarrollo. Respecto a lo que es adicionalidad de comportamiento, la evidencia es más acotada, ¿sí? Principalmente por problemas de medir los cambios en comportamiento, ¿sí? Ahora está empezando a haber algunos papers nuevos sobre esto. Y finalmente lo que es adicionalidad de outputs, lo que requiere y el desafío es que uno tiene que mirar cómo se comporta la firma o se desempeña a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces uno requiere ya más una estructura de panel y seguir a la empresa varios años después de que realizó una innovación o recibió el subsidio para realizar un proyecto de I+D, ¿sí? Y ahí con Alessandro Maffioli en 2016 tenemos un capítulo donde
hacemos un relevamiento de toda la evidencia para América Latina y el Caribe y encontramos, en general, los resultados son mixtos, pero principalmente resultados positivos en lo que es el desempeño de la firma, de lo que es el impacto del subsidio a la investigación y el desarrollo. Pero menos estudios analizan, obviamente, a veces es difícil llegar al tercer nivel, ¿no?, de lo que son estas adicionalidades de estos programas, y es más acotado aún los que miran el efecto derrame de estos programas y lo integran en un marco de evaluación de impacto como lo hicimos en este trabajo, ¿sí? Y en este trabajo, justamente como les dije, vamos a aprovechar la existencia de dos programas, uno en Chile, uno el FONTEC, que como ustedes saben, usa un enfoque de Matching Grant, subsidia entre el 40 al 65% del costo total del proyecto con reembolsos ex post de gastos elegibles aprobados. Al menos estos eran los números del periodo que vamos a estar analizando, y esto permite, digamos, este esquema permite alinear objetivos e intereses y reducir lo que es el problema de moral hazard en las empresas, y son proyectos de investigación y desarrollo que están basados principalmente en las capacidades internas de las empresas. Por el otro lado tenemos el FONDEF, que también es un esquema de Matching Grant, pero son subsidios a proyectos ejecutados conjuntamente con universidades o institutos tecnológicos y con empresas, ¿sí? Acá el apoyo público era de hasta el 55%, el 20% provenía de la institución de investigación o el centro tecnológico, y al menos un 25% de la empresa, ¿sí? Como saben, FONDEF lo que fomentaba era estas joint ventures, colaboración entre los distintos actores del sistema de innovación, es decir, que se apalancaba también en las capacidades externas por fuera de la empresa. Entonces, lo que permitía es que las firmas puedan acceder a un conjunto más amplio de activos de conocimiento e infraestructura tecnológica complementaria para apoyar sus proyectos de investigación y desarrollo. En general, la justificación, el racionale de por qué el sector público tiene que intervenir en este área, la justificación principal tiene que ver con, para estos programas de subsidio a I+D, tiene que ver con los spillovers. Es decir, este hecho de que la inversión privada habitualmente es subóptima desde un punto de vista social por la existencia de estos efectos de derrame, y también porque hay asimetrías de información, incertidumbre sobre el proyecto, y en el caso de FONDEF también podemos encontrar la justificación de fallas de coordinación. Voy a acelerar un poquito para que quede más tiempo para la parte más interesante. ¿Qué data vamos a usar? También seguramente muy conocida por ustedes, la ENIA. Vamos a usar el periodo, bueno, estos datos a nivel firma, ¿sí? Manufacturera, de 1990 a 2006, es el periodo que utilizamos, y la complementamos con data administrativa de Corfo y CONICYT, ¿sí? Y entonces lo que ven acá en esta primera tabla es, bueno, por año de entrada de corte, bueno, cuántas firmas fueron recibiendo subsidios para I+D, ya sea FONTEC o FONDEF, en este caso cuando le decimos any treatment, o sea, cualquier tratamiento, o si recibieron exclusivamente el subsidio de FONTEC, o si recibieron subsidio de FONDEF, ¿sí? Justamente al principio vamos a mirar cuál es el efecto utilizando esta variable de tratamiento, o sea, variable de haber recibido al menos alguno de los programas, y después vamos a mirar qué pasa cuando miramos individualmente ambos programas. Rápidamente, estas serían como las estadísticas descriptivas de las variables más relevantes entre lo que es el grupo de tratamiento, es decir, haber recibido FONTEC o FONDEF, versus el grupo de control, que es todo el resto del universo de las empresas. Y lo que surge acá rápidamente es que las empresas tratadas son mejores en términos de desempeño y de productividad que las empresas de grupo de control. No es para sorpresa, esto es algo que habitualmente se encuentra, y acá lo único que estamos haciendo es una comparación de medias, y como ustedes saben, bueno, esto está lleno de distintos tipos de sesgos que tenemos, para lo cual construimos una estrategia empírica de identificación para poder limpiar e identificar el efecto causal, tanto directo como de spillover, ¿sí? Entonces, yendo un poco a la estrategia de identificación,
de los efectos directos. Primero, vamos a construir en base a unos modelos que ya están trabajados en la literatura de Grichiles y que también plantea Moretti, donde tenemos una típica función de producción. Y lo que asumimos que es que el subsidio a la investigación y el desarrollo opera desplazando, o aumentando el parámetro de la productividad total de los factores, ¿sí? Entonces, después si quieren les menciono un poquito acerca de la medida de productividad, pero en nuestra metodología de estimación, digamos, para ir en busca de un efecto causal, está basada en un modelo de efecto fijo, ¿sí? Aprovechamos la estructura longitudinal del panel, y entonces vamos a controlar por efecto fijo a nivel firma, vamos a controlar por efectos en el tiempo, por tendencias regionales, tendencias sectoriales, por variables observables que varían en el tiempo, y nuestra variable de interés esta, que sería la variable de si recibió el programa el año anterior, que sería la variable de tratamiento, ¿no? Toma valor 1 si recibió el FONTEC o el FONDES, toma valor 0 en otro caso, ¿no? Y tenemos el logaritmo de lo que sería la productividad total de los factores, que la productividad total de los factores los construimos como un residuo de la función de producción, también utilizando un modelo de efectos fijos. Ahí estimamos la productividad de distintas maneras y los resultados siempre son consistentes, o sea, utilizamos también el método Levinson-Petrin y vamos variando también cómo construimos las elasticidades de los factores y demás, y es robusto a todo, ¿no? Entonces después extendemos este modelo, incluimos dos variables dummy, una que corresponde a, bueno, si recibió FONTEC y otra si recibió FONDES, ¿sí? Para ver si hay efectos distintos entre un programa y en otro. Efecto directo hasta ahora, ¿no? Pero lo interesante del paper es que le agregamos a esta ecuación una variable de spillover, ¿sí? De efecto derrame. ¿Y cómo construimos esa variable, que es esta S que tenemos acá? Como el share, es decir, la porción de las empresas tratadas por fuera de la firma en cuestión, en la región y sector a 2 dígitos de esa firma, ¿sí? Es decir, básicamente lo que captura este share es la exposición a la variación de conocimiento que se genera por el programa por fuera de la firma, ¿sí? Si yo soy una firma tratada, obviamente acá me tengo que restar 1, digamos, y si es una firma control, no me tengo que restar nada porque todo lo que está en ese sector a 2 dígitos y en esa región me está impactando, ¿sí? Al final es un share de tratadas sobre total en el región sector, ¿sí? Como una exposición a una variación en stock de conocimiento en esa región sector a 2 dígitos. ¿Por qué usamos sector a 2 dígitos? Hubiésemos querido usar sector 3, 4 dígitos, es porque el tamaño de las empresas, el tamaño muestra de empresas tratadas es chico, digamos, ya incluso a nivel 2 sectores, entonces si nos vamos más chicos, armamos grupitos aún mucho más chicos y necesitamos variabilidad, ¿no? Pero si quieren después volvemos. Y acá hacemos varios supuestos, ¿no? Que están en el paper de qué implica construir el share de esta manera, pero déjenme avanzar. Para ir a parte de los resultados principales, ¿sí? Que encontramos un efecto positivo, significativo en productividad, ¿sí? De participar de alguno de los dos programas de apoyo a investigación y desarrollo. En general, participar de ellos incrementa la productividad total de los factores en un 4,3% en el largo plazo, ¿sí? Eso es como el efecto general, sin importar si es FONTEC o FONDES. Después vamos y decimos, bueno, veamos el efecto por separado de cada uno de los programas. ¿Qué encontramos? Bueno, que los efectos son similares al que habíamos estimado, pero lo único, baja un poco la significatividad, que tiene sentido. Acá los intervalos de confianza se vuelven un poquito más grandes por el tamaño, estamos dividiendo el subgrupo de tratados, ¿no? En dos grupitos más chiquitos, entonces tiene sentido. Después incorporamos a esa estimación la variable de efecto derrame que les mencioné, y encontramos que esta variable es positiva y estadísticamente significativa, lo cual estaría dando
razona al argumento de, bueno, se espera que los retornos sociales de I+D sean más grandes que los retornos privados que están medidos en este 4.3%. No porque esto sea más grande que en esto, sino porque la suma de los dos efectos es mayor que un efecto por sí solo, que es el efecto directo, ¿no? Este coeficiente no se puede interpretar la magnitud directamente porque es un share, entonces cómo lo interpretamos en el paper es, bueno, un desvío estándar de aumento en el share de firmas tratadas o en un sector a 2 dígitos y región, incrementa la productividad al 1%, ¿sí? Para que, o sea, lo tenemos que interpretar en términos de desvío estándar, lo cual 1% es económicamente relevante, ¿no? Y por último, lo otro interesante de esta primera tabla de resultados es cuando vamos a separar el spillover por programa, encontramos que solo el FONDEF genera un efecto positivo y estadísticamente significativo en lo que es efectos indirectos, ¿sí? Un poco mayor incluso al que veíamos en general, obviamente porque acá ya está focalizado. Si es el que genera y lo identificamos así, obviamente nos va a subir porque hay otro que nos está tirando abajo el efecto promedio, ¿no? Entonces, es un resultado interesante el hecho de que FONDEF, al menos con este framework, sea el único que nos arroja este efecto derrame positivo. Como vieron, nosotros utilizamos un modelo de efectos fijos para el efecto directo, para darle validez interna. ¿Qué tenemos que mostrar? Bueno, que las empresas tratadas y las empresas de control vienen antes de recibir el programa con una trayectoria paralela, ¿sí? Es decir, nosotros acá mostramos los efectos, los point effects con los intervalos de confianza y encontramos que no hay efecto antes y el efecto empieza a aparecer después de que empiezan a recibir el subsidio de I+D, ¿sí? Y lo que vemos también, otra cosa interesante acá, es que el efecto va creciendo en el mediano largo plazo, lo cual tiene que sentido con varios hallazgos de la literatura que dice que los efectos de I+D en productividad se tienden a tardar un tiempo en materializarse, ¿sí? Hasta aquí asumimos, y acá quiero, el segundo resultado importante, ya estoy un poco en tiempo, pero déjenme rápidamente un par de minutitos más. Asumimos que los efectos spillover dependían linealmente del número de firmas tratadas, pero el efecto puede ser no lineal, ¿no? Hasta ahora teníamos una especificación lineal, entonces lo que nos pusimos a pensar es, bueno, las firmas pueden aprender más de lo que serían los early adopters, o los que adoptan de manera temprana cierta tecnología, pero aprender poco de lo que adoptan después de cierta masa crítica, ¿no? Es decir, cuando hay muchos ya que están innovando, podría no ser esa adopción tan importante. Entonces, acá empezamos a hablar en el paper de dos efectos que pueden jugar contrapuestos. Uno es el efecto positivo de derrame de conocimiento tradicional, y el otro es, bueno, si yo innovo, te puedo empezar a robar parte del mercado, este business-stealing effect, ¿sí? Y estos dos efectos pueden interactuar de manera no lineal. Entonces lo que hacemos es especificar la variable spillover de una función polinómica de grado 3, que es una de las maneras. Acá nos podríamos haber metido a hacer alguna estimación no paramétrica o alguna otra cosa, y buscar cuál es la forma funcional per se, pero bueno, fue algo sencillo que hicimos. Y justamente lo que nos permite esta especificación es ver la forma funcional entre la intensidad del tratamiento y el efecto spillover. Y interesantemente encontramos, o sea, si hacemos las predicciones de este modelo, o sea, estimamos esta ecuación que está acá, y hacemos las predicciones, lo que encontramos es una U invertida entre los efectos generados de spillover en Total Factor Productivity y la intensidad de apoyo público, es decir, que al final del día nuestro apoyo a la innovación, ¿no? En nuestro proxy a la innovación. Entonces, a medida que aumenta el share, tenemos un efecto dominado por el efecto derrame de conocimiento, pero parece ser que a medida que el programa después adquiere cierta masa crítica o se apoya mucho a las empresas, empieza a haber un efecto contrario, negativo,
que empieza a hacer que los efectos de conocimiento, derrame de conocimiento totales sean decrecientes, ¿sí? Entonces después en el paper lo que hacemos es, bueno, ¿qué pasa si simulamos esto con una adopción de una tecnología, con spillover de conocimiento con retornos decrecientes, ¿sí? Y con un business stealing effect lineal negativo, ¿sí? Y justamente ahí contamos una historia de cómo podría ser teóricamente pensada, y eso es coherente también con lo que nosotros encontramos de esta U invertida, ¿sí? Entonces, rápidamente les comento, hicimos varios test de robustez principalmente para darle validez a la medida de spillover y a los resultados que encontramos respecto a los efectos de derrame. Uno de ellos es un test de falsificación, que es quizás el que sale más fácil, ¿no? En vez de decir, bueno, ¿qué pasa si soy del mismo sector y la misma región? ¿Qué pasa si soy de la misma región pero de otro sector? ¿Qué pasa si soy de otra región del mismo sector? Entonces vamos cambiando las distancias, y para ninguno de los dos casos, para ninguno de los tres casos, digamos, lo que sería across sector, across region, within sector, across sector y across sector, within region, encontramos que los efectos son significativos. Después hacemos otro test muy interesante, que es, decimos, bueno, la medida de spillover por construcción puede estar correlacionada con el tamaño y la productividad de un sector en una región, y por lo tanto podemos estar capturando efectos de aglomeración. Entonces lo que hacemos ahí para rechazar esa hipótesis es asignamos de manera aleatoria el tratamiento, construyendo los mismos shares por región y por sector, y corremos de nuevo las especificaciones. ¿Sí? No encontramos nada significativo, por lo tanto descartamos ahí potenciales efectos de aglomeración. Después hacemos otro típico test, que es, bueno, construimos un grupo de empresas más similares con un logic, que es haciendo el propensity score, y basado en variables observables ex ante y tendencia, trayectorias en productividad, etcétera, etcétera, para encontrar un grupo más similar de empresas, corremos y nos dan todas las estimaciones consistentes con los resultados de la estimación principal. Por último, un test interesante también que hicimos es, que le llamamos Similarity Control Variable, que es lo que hacemos es, porque puede pasar que los efectos spillover provengan no porque hay más firmas tratadas en una región sector, sino porque hay más firmas similares en esa región sector a las firmas que están recibiendo la inversión, el subsidio público a I+D, ¿sí? Entonces, utilizando el propensity score, construimos una variable de el share de empresas similares a las tratadas en cada sector región, y controlamos por eso, y los resultados se mantienen, así que no hay un tema de que hay más efecto indirecto porque hay empresas más similares en esa región sector a las que están recibiendo el subsidio al I+D. Bueno, ya para cerrar, disculpen, me pasé unos minutitos, es simplemente algunos final remarks de que hay un creciente interés en América Latina y el Caribe en estos incentivos fiscales para fomentar la investigación, la inversión privada en investigación y el desarrollo. Creo que es relevante entender bien qué esquemas se justifican desde el lado público y cuáles producen los mayores retornos sociales. En nuestro caso, al menos con este marco, ¿no? Obviamente hay otras maneras de derrame de conocimiento a partir de los proyectos de innovación y desarrollo. En otro paper miramos, por ejemplo, la movilidad laboral como otro. O sea, este es un canal que estamos analizando. Pero bueno, en este caso estamos encontrando que el FONTEC y el FONDEF tienen un impacto positivo a largo plazo en la productividad de las empresas, un impacto de efecto directo, pero bajo nuestro marco analítico, y al menos para este tipo de efecto derrame, solamente FONDEF genera efectos positivos en productividad de derrame, ¿no? Y también, bueno, ya para resumir, dijimos, bueno, que mostramos dos mecanismos subyacentes que pueden estar haciendo trigger de estos spillover.
esta no linealidad, ¿no? Y estos efectos que se contrarrestan de efecto positivo de conocimiento y efecto de robo de negocio o de share de mercado de las empresas en productividad, y por otro lado la necesidad de que al menos en este framework que planteamos nosotros, tanto la proximidad geográfica como tecnológica son necesarias para que los spillovers ocurran. Y en términos de policy implication, hay que tomarlas entre comillas, por lo que yo les dije, pues estamos mirando una parte de lo que podría ser efecto derrame o una mirada parcial, o sea, lo más que pudimos con esta data. Sin embargo, estaríamos diciendo que política de innovación diseñada de manera tal de que se fomente la colaboración entre distintos actores del sistema de innovación puede ser preferida a aquellas que simplemente subsidian investigación y desarrollo al interior de la firma en forma individual, ¿sí? Es un poco cómo cerramos el trabajo. Bueno, espero haber sido claro hasta ahí. Sería todo, gracias. Y abrimos para, no sé si vino José Miguel. Luca, muchísimas gracias. Lamentablemente José Miguel no pudo llegar, nos comentó que le surgió un problema de último momento, por eso tampoco te cortamos y de hecho te estábamos tratando de decir que si te podías demorar más tiempo no pasaba nada. Si quieres agregar algo ahora puedes hacerlo, o si no pasamos a la sección de preguntas. No, ahí si quieren vamos interactuando. Si surgen preguntas o comentarios en general o dudas. Ok, vale, muy bien. Yo le pasaría la palabra a Carolina, Daniel, que ya Carolina está aquí, Sí. para que ella coordine la parte de las preguntas. Carolina, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, acá tenemos un par de preguntas en el chat. No sé si Diego, que preguntó primero, si quiere hacer la pregunta a Lucas. Hola, ya sí, feliz. Hola Lucas, muchas gracias por tu presentación, todo muy interesante. Y una duda, en el gráfico en el que mostraste antes, en el que es el efecto según años de tratamiento, o sea, años antes o después el tratamiento aplicado, que creo que eran algunas láminas anteriores, ¿eso era el efecto del spillover? ¿Están viendo la pantalla? No. Sí, estamos viendo. Bueno, ahí está. ¿Qué gráfico, perdón? A ver, si puedes retroceder un poco, porfa. Más atrás. ¿Este? Ese. Sí. ¿Ese es el tratamiento directo o indirecto? Que Este es el tratamiento ese. directo. Es el efecto directo de haber recibido ya sea Fontec o Fondes en productividad, ¿sí? Y lo que tenemos acá son el efecto promedio, ¿sí? Hasta antes de recibir el tratamiento, con su intervalo de confianza al 95%, y a partir de ahí, bueno, el efecto de los primeros 2 años, de 3, 4 y 5 años sería como un mediano plazo, y un efecto de largo plazo de más de 5 años. Claro. Entonces, en la data hay un seguimiento a la empresa de la ENIA. Porque no me había quedado claro eso. Ya, perfecto. Claro, ya es que no había nosotros notado tenemos eso. la base, esa base la tomamos del periodo, o sea, vemos a la empresa desde 1990 hasta el 2006, digamos, 16 años de bases de datos de panel, ¿sí? Por eso Ya, podemos perfecto. construir estos efectos, mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Ya, perfecto. Ya, es que no me había quedado claro que era un panel. Ya, Sí. muchas gracias. Esa es mi pregunta, Carolina. Gracias, Diego. Cristian, ¿tú tenías una pregunta también? Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Lucas, por tu presentación, muy interesante. Mira, mi duda es la siguiente. Cuando tú incorporas al modelo las ayudas, las ingresas con un retardo de -1. No sé si probaste con más retardos o qué otra técnica utilizaron para poder ver la disipación del spillover en el tiempo. No, en realidad
lo pusimos en T-1, en la recepción del programa, para dejar a ver si capturamos algún efecto en el momento que reciben, porque uno al final del día lo pueden recibir a comienzo de año o en diciembre. Acá no lo estamos capturando, no solamente teníamos el dato del año, entonces lo único que estamos haciendo es lagueando hacia atrás el tratamiento, o sea, lo que sería la línea de base, y después lo que vemos es el efecto hacia adelante para todos los años. No probamos, o sea, habitualmente la variable de tratamiento o se pone en el año que recibe, en este caso, el subsidio, o en el año anterior, por si uno no quiere estar mezclando con algún efecto contemporáneo, ¿no? Igualmente, justamente lo que nos permite mostrar este gráfico es que si la DAMI la ponemos más atrás, o sea, no hay efectos significativos, ¿no? Porque básicamente este es un test de pre-treatment trends test, ¿no? Es un test de tendencias paralelas previas, y básicamente lo que te dice es que no haya efectos anteriores al inicio del programa. Y en eso creo que es bastante común en la literatura, y no, lo vimos de esta manera. Y obviamente lo que estamos viendo en la tabla nosotros es el efecto promedio de estos distintos puntos. Acá lo que estamos viendo es un efecto dinámico, ¿no? O sea, un efecto en distintos momentos del tiempo. Vale, No muchas sé si gracias. respondí la Sí, pregunta. muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. Daniel. Hola, gracias Lucas por la presentación. Tengo varias preguntas, pero las voy a hacer rapidito todas para no tomarme mucho tiempo. Dos más técnicas aburridas y dos quizá más relevantes de policy. Las más técnicas son si es que usaron los datos del Q, de la cantidad de producción de cada cosa a partir del F3 para calcular las productividades, y no solo a nivel de planta completa, porque bueno, se puede estimar mejor, y también podría haber un efecto de cambio de composición de la canasta de la planta, quizás, que se vayan hacia el producto más innovador, por ejemplo. O sea, una cosa es que el efecto en productividad sea por TFP y por within product, o que sea por redistribución. Y también ayudaría a eso a entender qué otros mecanismos están operando detrás de eso. Lo otro es, me perdí un poco si ocupan los IB como Moretti o era un modelo nomás en general inspirado en Moretti, por el tema del tamaño de los grupos. Tú hablaste que el tamaño de los grupos era un problema porque eran muy chicos, pero no solo por eficiencia, porque también si fuera el IB podría perder validez si tienes grupos muy chicos, podría cambiar la dirección en que se mueven las cosas ahí. Y las otras preguntas, disculpa si dijiste, se me pasó, no sé cómo vieron distancia tecnológica y si miraron alguna forma de relación de cadena de valor, si miraron distancia en la cadena de valor o relaciones cliente-proveedor, para ver si hay más o menos spillovers, porque ahí hay toda esa la literatura de Beata Javors y todo eso sobre, es más basada en inversión extranjera, pero spillovers a través de la cadena de valor. Y lo último, más general y abierto, yo sé que ahora se está haciendo una evaluación para proponer propuestas de rediseño del FONDEF, que está Andrés Saler y no recuerdo quién más ahí, Mariana Felgueiras creo. No sé, ¿qué les propondrías tú? ¿Dónde crees tú, a partir de todo lo que miraron en los datos, dónde mirarías más quali? ¿Qué tratarías de ir a preguntarle a las empresas y ver qué habría que cambiar para mejorar el instrumento? Eso, gracias. Gracias, Daniel. Ahí me anoté algunas porque no me iba a acordar de todas. Para ir de las más rápidas, respecto a lo de Moretti, sí, no, es el framework. En realidad nosotros no utilizamos una metodología, creo que mencionabas IB, ¿no? De variables instrumentales, ¿no? Nosotros no utilizamos, no instrumentamos nada acá, o sea, utilizamos un modelo tradicional o sea, lo que sería different different, que en realidad con muchos años un modelo de efectos fijos, ¿no? Y no aplicamos variables instrumentales porque no tenemos un instrumento, ¿no? Adecuado. Simplemente lo que tomamos de ahí es como el marco conceptual de la función de producción y cómo opera el subsidio pegándole a esa función de producción. No en términos de metodología econométrica, propiamente dicha. Después, lo que
para producción lo veíamos a nivel, creo que no lo veíamos ya esto, hay cosas que puede ser que se me pasen, pero lo veíamos a nivel empresa, y si mal no recuerdo lo veíamos como utilizando value added, o sea, valor agregado de las empresas, pero lo debiera chequear a este punto, porque como trabajamos con varias bases, a veces hay una y otra, van cambiando, pero creo que es a nivel empresa, lo miramos, y lo miramos a nivel de valor agregado de producción. Y creo que esa era otra de la pregunta. Después, sí, el desafío de afinar lo que es la distancia tecnológica y geográfica es súper interesante, es un punto que ojalá uno pudiese tener las herramientas, ¿no? Porque nosotros nos quedamos bastante alto, porque básicamente estamos usando las regiones de Chile, por un lado, que son grandes, y, o sea, son grandes como variable geográfica, ¿no? Y por otro lado, la variable tecnológica sectorial de 2 dígitos, ¿no? Que es amplio también, ¿no? Estamos usando la intersección de 2 cosas un poco grandes, pero era hasta donde podíamos llegar con estos datos, ¿no? Pero sin duda que se podría hacer, y hoy en día se están haciendo trabajos sobre estos temas y otros, como con georreferenciación mucho más para construir medidas de cercanía más específica tecnológica en términos de sector o geográfica, ¿no? Pero la base que teníamos nos limitaba a esto que pudimos hacer, pero sin duda eso podría ser algo interesante para ver. Es más, algo interesante para ver sería aprovechar porque nosotros llegamos, en realidad el periodo ya incluso ha quedado viejo, pero bueno, fue porque veníamos trabajando con esto de hace un tiempo y lo cerramos ahí, pero sería interesante ver desde 1990 se podría hacer hasta hoy en día, ¿no? Y ver maneras de buscar alguna forma de afinar la parte tecnológica sectorial y geográfica. Yo creo que ahí tenemos está bueno, digamos, un desafío y es algo para seguir haciendo en adelante. No, respecto a lo que es cadena de suministro, cadena de valor y ese tipo de relaciones o de network y ese tipo de cosas, acá no capturamos nada. No teníamos mucha forma de capturar eso, digamos. Así que no lo pudimos hacer. Por eso digo, hay que hacer el caveat que es una variable de spillover bastante, digamos, no tan reducida o fina como se quisiera, pero bueno, nos permite empezar a mirar, a ver qué pasa a un nivel un poquito más macro, por así decirlo. Esto es micro, pero a nivel más macro en el sentido geográfico sectorial, ¿no? Creo que ahí eran alguna parte de las preguntas. Y también preguntaste sobre, bueno, no sabía que estaban trabajando. La verdad que yo no le di seguimiento después en cómo están hoy en día los programas en términos de condiciones y de incentivos, en términos de Fontec y Fondef. O sea, qué bueno que estén reviendo, o sea, para mejorar, digamos, la idea de estos trabajos y de otros que se hicieron. Estos no son los únicos, este no es el único que se hizo sobre el Fontec y el Fondef, hay otros muy interesantes también. Es un poco retroalimentar el diseño de política, ¿no? Es un poco el espíritu de lo que es Impact o Policy Evaluation. ¿Qué tendría que decir para Fondef? Quizás a este paper lo que le falta, o sea, se enfocó mucho en la parte quanti y me parece que le faltaría un poco más acerca del funcionamiento del programa per se, digamos, o sea, un poco más de datos de cómo, de la gobernanza del Fondef y cómo funciona y quizás complementar, o sea, porque la otra parte de esto, bueno, nosotros acá nos fuimos a la última parte que es productividad. Quizás la parte bien interesante que quedaría es ir un escalón para atrás y acompañar uno podría decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, y seguir un poco a las empresas que se reciben este tipo de subsidios con otro tipo de encuestas, ¿no?
por ejemplo, para saber si realmente lo que terminaron haciendo terminó con una innovación de producto, con una innovación de proceso, terminó en una patente. Es información que nosotros no tenemos, ¿no? Nosotros estamos asumiendo básicamente que, o sea, nos saltamos la parte del crowding out de que hacemos de los esfuerzos de innovación, nos salteamos la parte de behavior y nos salteamos la parte de desempeño más de innovación, de output de innovación, ¿no? Entonces estamos viendo como la historia final. Lo que faltaría es reconstruir esa historia, y para eso no es fácil, obviamente, pero me parece que es complementar estas bases que creo que en Chile están bien construidas con la parte más de innovación, las típicas encuestas de innovación. Sería como ahí uno podría cerrar un poco más la historia, ¿no? Que se ha hecho en otros países, en algunos casos, y creo que resulta muy bueno, ¿no? Gracias, Lucas. No, de nada. Muchas gracias. Nadia, ¿tú tenías una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta, Yo una también. relacionada con lo que Daniel decía, del tema del número de observaciones. Más es una pregunta de cómo cuáles son, como que ampliaras un poco, cuáles pueden ser las limitaciones de tener un tratamiento, un número de observaciones de tratamiento tan pequeño. Y en general, para esto, o sea, cuando tenés un grupo, quizás ahora si uno, por eso digo, si uno sumaría todos los años que después vinieron, nosotros miramos 1990-2006, o sea, hay mínimo 15 años más para agregar, que quizás le daría como un nene al tratamiento más, pero fíjense que acá tenemos 567 o 540 empresas en total entre Fontec y Fondef para esos años, ¿no? Que bueno, que pasaron, que no tengan missing, eso, es la mayoría, no descartamos casi nada de empresas, así que es casi todo lo que pudimos construir. Miren del otro lado, tenemos el grupo de control, que básicamente la ENIA entera, ¿no? Son 70.000, bueno, 80.000 observaciones, ¿no? En este caso, 8.000 firmas, perdón, y 8.000 empresas en este caso para este periodo. El problema de quizás que nos hubiese gustado hacer con la parte que nos limitó un poco el tamaño del tratamiento, del grupo de tratamiento, es todo tipo de heterogeneidades, que me imagino que ustedes las tendrán en la cabeza, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, lo lindo de esto sería meterse, bueno, y estos efectos cómo varían por sector, cómo varían por región, cómo varían por tamaño de empresa, empezar a interactuar con todo ese tipo de variables que me parece que puede arrojar un insight interesantes de política, ¿no? Por ejemplo, por tamaño de empresa sería interesante ver, a ver cómo es el efecto directo por distintos tamaños, sectorial también. Por eso le dije, acá sector tenemos 2 dígitos y son poquitos sectores, ¿no? Pero igual así, si uno quiere hacer la heterogeneidad de todos estos sectores, es dividir el grupo de tratamientos en todos estos subsectores, ¿no? Y te quedan grupitos muy chiquitos adentro de cada clúster, digamos, y se vuelve muy difícil, ¿no? Estimar, ¿no? Porque no tenés una cantidad, es más, puede haber subsectores que no tienen puede haber ningún tratado, ¿no? Bueno, en este caso sí, bueno, sí, casi todos tienen alguno, creo. Hay algunos sectores que tienen más concentración, pero está distribuido. Yo tenía otra pregunta, Carolina, si me permites. Es más como una duda, dado la revisión de la literatura que tú realizaste, y es cómo se puede medir eso que mencionabas de la adicionalidad de comportamiento, cambios en comportamiento. Sí, yo no he trabajado mucho o sea, creo que de los trabajos que he participado siempre fueron o de output o de input. La parte behavioral no la he mirado mucho, pero tiene que ver con cambios, imagino yo, quizás acá en la conversación hay gente que ha mirado esto más en profundidad, pero a priori sería mirar cambio de comportamiento a nivel organización,
y de estrategias de innovación, de cómo se fondea los proyectos, o sea, todo lo que sería la gobernanza de proyectos de investigación y desarrollo al interior de la empresa, ¿no? A veces se mira a nivel management, a veces se mira a nivel cambios de tipos de estrategias, si han hecho si han sistematizado ciertas prácticas innovadoras o para innovar, digo, y ese tipo de cosas. Pero yo particularmente creo que en ningún trabajo me he metido a mirar la parte de adicionalidad del comportamiento, pero es algo que me parece muy interesante. Muy difícil además con las encuestas, ¿no? Con los datos. Sí. Sí, no suele ser lo que se captura, es difícil de capturar, ¿no? Son cambios de comportamiento, las otras son variables más quanti, ¿no? Quizás variables más quali o que tengan que ver con la dinámica de cómo innova una empresa o qué hace para innovar, no es tan fácil de capturar, ¿no? Bien, gracias. Y ahí por último tenemos la pregunta de Gonzalo, que me lo salté, disculpa Gonzalo. No, está bien, no es problema. Me presento, mi nombre es Gonzalo Herrera, yo conozco muy en profundidad estos instrumentos, participé durante muchos años en el consejo del FONTEC y fui director del FONDEF durante varios años también, entonces tengo una visión más desde adentro. Lo primero es que hay varios estudios relacionados con la medición, la estimación, ¿no?, de impactos de los instrumentos que vienen incluso desde los años 90. Recuerdo Jorge Quirós, que hizo un estudio muy, muy interesante, el mismo José Miguel Benavente, Gustavo Crespi, en fin, han hecho estudios estimando los impactos de los instrumentos a través, por supuesto, de los impactos que una muestra de estos proyectos puede generar. Lo que no ha hecho nadie hasta donde yo conozca, y me cuelgo de la pregunta anterior, es algún estudio sobre la adicionalidad de comportamiento también. Y que lo que le interesa fundamentalmente a estos instrumentos es modificar los comportamientos en relación a la innovación en las firmas. Vale decir, digámoslo en términos muy sencillos, ¿en qué medida este tipo de instrumentos públicos incentiva, permite, fomenta que el tema de la innovación se escale dentro de la empresa y se siente a la mesa de los grandes, de los gerentes generales, de los gerentes de finanzas, de alguna manera? Eso es una manifestación al interior de la empresa de estas adicionalidades de comportamiento. Sospechamos que se han producido estos efectos por casos puntuales con los que uno conversa por aquí y por allá, pero no hay que yo sepa, por lo menos un estudio serio que lo evalúe. Y no necesariamente, claro, se escapa probablemente de los modelos econométricos que tanto cariño le tienen los economistas, ¿no? Yo quería decir además que lo evaluado en el informe, que son estos dos instrumentos, ninguno de estos dos instrumentos existe hoy día. El FONTEC desde hace muchísimos años ha habido ciertos sucesores con ciertas variantes, pero el FONTEC dejó de existir en el año 2005 y el FONDEF en la modalidad que fue evaluada ahora dejó de existir también hace mucho tiempo, y porque justamente tomando en cuenta las evaluaciones que había habido previamente, hubo
un aprendizaje dentro del diseño institucional que dijo, bueno, estas cosas no las estamos haciendo tan bien, modifiquémoslas de manera tal que sea lo que los recursos públicos nos rindan más adecuadamente. En fin, en particular, si me permiten 30 segundos, el FONDEF se transformó en el programa IDEA en 2 etapas, donde hay una primera etapa de 2 años de duración fundamentalmente, donde se prueba es una prueba de concepto finalmente, ¿no? Si es que la idea que está detrás del proyecto es una idea que prende. Si no prende, no vale la pena seguir invirtiendo recursos públicos en eso. En el FONDEF anterior, en cambio, se llegaba hasta el final siempre. A veces en proyectos que eran catastróficos, pero se los financiaba hasta el final porque el contrato ya estaba firmado. Hoy día no. Hoy día hay un paralelo a mitad de camino y luego hay una etapa posterior que solo se prosigue en el caso de que el proyecto esté bien aspectado, por así decirlo, en su primera fase. Y el último comentario que quiero hacer es que también los 2 instrumentos evaluados, FONTEC y FONDEF, no solo financiaban cosas diferentes porque uno era principalmente intramuro, el caso de FONTEC, y en el otro más bien extramuros con apoyo de universidades o centros de investigación, en el caso de FONDEF, sino también, y de alguna manera vinculado con lo anterior, claramente en los proyectos FONTEC, si hablamos de la I+D, teníamos una I chiquitita y una D bastante grande. Eran más bien proyectos de desarrollo tecnológico, más que proyectos de investigación, salvo excepciones donde efectivamente había alguien que era un poquito más arriesgado, en fin. En cambio, en el caso de FONDEF, ahí estamos hablando de proyectos de investigación propiamente tales, donde el problema era al revés, donde muchas veces la D era tan chiquitita que no se llegaba a ella y había resultados de investigación interesantes, pero que muchas veces no llegaban a puerto en materia de impacto como innovación. Entonces, me parece que es importante también distinguir esas modalidades de funcionamiento de estos instrumentos. En realidad, los míos eran más comentarios que preguntas, ¿no? Buenísimo, gracias Gonzalo, súper de acuerdo con todos los comentarios y lo último que decías es clave, ¿no? Porque el tipo de proyecto también que financian, más allá de que sea intra o extramuro, también impacta, ¿no? Si es una instancia muy temprana, innovación, o una etapa mucho más tardía o más de desarrollo, como decís, sin duda eso va a tener efecto, no solo en el efecto directo, sino también en el efecto derrame potencial de conocimiento, ¿no? Así que, no sé, totalmente de acuerdo con todos los comentarios. ¿Me permite una pequeñísima interrupción? Es que me acordé ahora y pídele a José Miguel Benavente, porque él hizo un estudio muy interesante donde vincula I+D con innovación y con productividad, que nosotros casi de repente lo damos como por hecho. I+D igual a productividad y ahí hay una innovación entre medio y que como que es casi todo lo mismo. Y no es todo lo mismo. Y ahí hay un estudio, además un estudio econométrico con muchos números, como le gusta a José Miguel, donde vincula estas tres variables. Buenísimo, gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Quisiera agradecerle a Lucas y a todos por su participación y también a todos los asistentes. Mencionarles que lo esperamos el próximo 7 de septiembre, martes 7 de septiembre, a la misma hora, y el tema que se tratará en ese momento tiene relación con
la creación de mercados de capitales de riesgo en Chile y creación de instituciones. Muy buenas tardes a todos y que estén muy bien. Gracias, muchas gracias por la gracias. invitación, un gusto. Gracias por todos los comentarios. Hasta luego. Ah, Hasta luego. Muchas gracias.